preparada o una secuencia, entonces no me van a distraer. Simplemente quiero que queden muy claras las cosas y no hay ningún problema, dado que esto se llama seminario, pues en que ustedes empiecen a opinar, discutir, preguntar con muchísimo gusto, por favor. Vamos a definir a la inmunidad innata así, de una manera muy sencilla. Es la primera respuesta de un individuo frente a un microorganismo o a un antígeno extraño. Esta inmunidad innata posee mecanismos preexistentes, es decir, los individuos tenemos una cierta aportación tanto de células como de sustancias ya existentes que se pueden activar y reaccionan, responden de manera muy rápida con la finalidad, aunque esto suene un poquito exagerado, de poder eliminar a las infecciones o de poder contenerlas hasta que podamos tener una respuesta inmune que es más específica y más eficaz precisamente por ser específica y que se llama la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad nada más la dividimos para fines didácticos. Es una respuesta que existe siempre, inclusive simultánea con la inmunidad adquirida. Entonces, hasta la fecha, en todos los libros se dividen la inmunidad en dos tipos, una que es muy inmediata, que se llama innata, natural o inespecífica, y la otra que es la de más larga duración, que es inmunidad adaptativa o adquirida, que es la que esperamos que nos den las vacunas. Es una inmunidad más lenta, que tarda en responder, en producirse, pero esta se va a producir de manera clonal, mientras la inmunidad innata no es clonal. Vamos a decir que todas las células que participan en la innata están participando a través de muchísimos tipos de mecanismos y receptores, pero no se selecciona ninguna clona en particular. La inmunidad innata normalmente va a reconocer motivos conservados. ¿Qué quiere decir esto? Secciones o pedacitos o cadenitas o péptidos de compuestos que han estado presentes en muchísimas especies de nuestra evolución, tanto a veces desde plantas, microorganismos, invertebrados, que tenemos ciertas secuencias muy conservadas a través de las especies, mientras que la inmunidad adaptativa va a reconocer, que son los linfocitos T y B, van a reconocer antígenos muy específicos, súper específicos. La inmunidad innata no genera memoria, mientras que la inmunidad adquirida o adaptativa, ese es el gran chiste, que nos genere una memoria de muy largo plazo que puede no solamente ser de meses, como después de algunas vacunaciones, sino a veces de años. Entonces, lo importante es que ambas se están llevando a cabo simultáneamente en cada individuo y que interaccionan entre sí. La inmunidad innata va a dar paso a la inmunidad adaptativa después de la estimulación de una serie de células a través de una serie de reacciones de reconocimiento. El sistema inmune innato, como también es llamado todo este conjunto de mecanismos, está presente en todos los organismos, desde plantas, y tiene mecanismos que no son capaces de distinguir a las diferencias antigénicas entre microbios, es decir, es inespecífica. Responde a diferentes estímulos con una especificidad limitada y en principio va a reconocer estructuras comunes de microbios llamados en general PAMPs. Estos los veremos más adelante. Carece de inmunidad. O sea, la clase de hoy es seminario. Ponle la bocina. Ahorita voy a poner.
Porque Un favor, apaguen sus micrófonos. O Erika, si me apagas los micrófonos de todos, menos de la doctora Maru, por favor. Gracias, Maye. Bueno, esto de alguna manera es insistir en la inespecificidad y en la carencia de memoria inmunológica. Pero otra característica es que va a inducir procesos inflamatorios, ya sea localizados o sistémicos, y que se van a producir una serie de citocinas, sobre todo por parte de macrófagos activados, que van a inducir respuestas de fase aguda, la producción de proteínas de fase aguda. Bien, los libros para la didáctica pues han dividido los factores que corresponden al sistema inmune innato en barreras físicas, químicas, biológicas. Entre las físicas tenemos en primerísimo lugar a la piel intacta que rodea a cada individuo humano, que aproximadamente abarca el 16% del peso corporal. Esa piel intacta no solamente es una barrera física o mecánica, sino que a su vez también consta de barreras químicas por una gran cantidad de moléculas y sustancias que vamos a ver a continuación. Pero también como barreras físicas se mencionan los epitelios y destacan el respiratorio a través de una gran cantidad de cilios, el digestivo, el genitourinario. Todos esos epitelios no solamente son barreras físicas, sino que también tienen una gran cantidad de secreciones, de sustancias que van a impedir en la medida de lo posible el ingreso de patógenos a través de las tight junctions o del flujo de aire. Vamos a tener con piel y epitelios una gran impermeabilidad. Pero decíamos que químicas están asociadas también a las físicas, y entre ellas los ácidos grasos que tenemos como naturales en la piel, mucinas, lectinas, citocinas, el mismo pH de la piel, que puede ser físico-químico este factor, tanto en la piel como en el estómago, y una serie de moléculas cada vez ya más estudiadas que se llaman péptidos antimicrobianos. Los hay importantemente en la piel, en el intestino. La lactoferrina, una molécula importante en mucosas que va a privar del fierro a bacterias que puedan, patógenas que puedan estar colonizando. La pepsina en el intestino, la lisocima que se encuentra en muchos fluidos como lágrimas, sudor, saliva. Y las biológicas que consideran a la flora normal cutánea o intestinal como barreras que antagonizan a los patógenos. En esta imagen tenemos en la piel varias entonces tipos de barreras: la barrera mecánica, que es la piel intacta; la lisocima, que está contenida en la saliva; los ácidos grasos que se encuentran en la piel como el caprílico y el undecílico, que son fungicidas; el ácido oleico que también tenemos y que es bactericida. La lisocima de la saliva la vamos a ubicar al ratito en otros fluidos que acabamos de mencionar. Entonces, hay varios tipos de barreras físicas, químicas y biológicas en esta imagen, que nada más es un segmento donde podemos apreciar gran cantidad de neutrófilos y células de Langerhans, que van a ser mediadoras, células mediadoras importantes de la inmunidad innata. También destacan las beta-defensinas, que últimamente corresponden a moléculas muy estudiadas del grupo de los péptidos antimicrobianos. Entonces, lágrimas, sudor, saliva, pero también en el interior de una gran cantidad de células como los neutrófilos tenemos la lisocima. Entonces, una proteína es una enzima que se encuentra dentro y fuera de células, se conoce perfectamente
básicamente su estructura, su peso molecular, tiene 4 puentes disulfuro y es capaz de romper en el enlace beta 1,4 a la unión entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, por lo cual también recibe el nombre de muramidasa. Entonces tenemos esta enzima todo el tiempo en todos esos fluidos, pero existen otra serie de péptidos, proteínas no tan grandes, pero péptidos de tamaños que van desde 15 hasta 50 y tantos aminoácidos y que son los péptidos antimicrobianos, antibióticos naturales que se sintetizan en el ribosoma de casi todos los organismos, tanto procariotes como eucariotes. Estos péptidos son capaces de interactuar con membranas que tienen carga negativa y van a poder formar poros efectivos para matar directamente bacterias, tanto gram positivas, gram negativas, micobacterias, virus envueltos y hongos. Los péptidos antimicrobianos hasta la fecha se calcula más de 800 conocidos. Dentro de ellos se encuentran las defensinas, a los que les vamos a dedicar vamos a decir, atención aparte. Pueden ser producidos por muchos leucocitos y por células epiteliales, sobre todo de las que se encuentran en el tracto gastrointestinal, genitourinario, en el árbol bronquial y en la piel. En todos esos epitelios tenemos entonces la liberación, la presencia de estos péptidos antimicrobianos que nos van a proteger y son capaces de horadar, como habíamos dicho, microbios, de matar bacterias, hongos, etcétera. Actúan en superficie de piel y mucosas, pero también están en el interior de vacuolas fagocíticas. Así como decíamos, la lisocima también puede estar fuera, pero también dentro de vacuolas fagocíticas de los neutrófilos. Estos péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, se consideran entre 15 a 45 aminoácidos y la mayoría tienen la característica de ser hidrofóbicos. Esto les ayuda a la acción que van a tener de horadar la membrana o las capas externas de los diferentes parásitos. También tienen carga positiva y la más importante característica es que pueden producir la muerte de los microbios. Su activación se ha visto que puede inhibirse por altas concentraciones de sales en el organismo. Algunos de estos se han visto que provienen de un gen, ya conocemos, inclusive algunos genes están bien tipificados, y hay otros que como proteínas después pueden sufrir algunas modificaciones post-transcripcionales. En esta imagen podemos ver cómo las pseudomonas aeruginosa, después de ser incubada con una catelicidina, que es un péptido antimicrobiano ya bien conocido, que también es producido por los humanos, puede formar estos poros. Y ya se han especulado en varios modelos de cómo se forman los poros por parte de estos péptidos. En este caso tenemos modelo de barril, modelo de carpeta, modelo toroidal, y el hecho es que las cargas positivas les ayudan mucho a ensartarse precisamente con las cargas negativas y la naturaleza hidrofóbica le ayuda para poder formar estos poros en las membranas de bacterias y microorganismos. Pero también no solamente pueden matar por fuera, digamos, atravesando la membrana a bacterias, hongos, virus, sino que también pueden actuar inhibiendo la síntesis de pared celular, por ejemplo, activando
proteínas como autolisinas que las pueden llevar a las bacterias a una especie de apoptosis o de suicidio. También hay algunos péptidos antimicrobianos como las histatinas que son capaces de inhibir actividades enzimáticas de bacterias, por ejemplo, y en general podemos tener inhibición de síntesis de DNA, de RNA, y esto se ha visto por parte de dos vacunas muy estudiadas en neutrófilos humanos que se llaman HNP1 y HNP2. Entonces también a través de moléculas blanco intracelulares se ha visto cómo se puede también ejercer efecto destructivo sobre diferentes microbios por parte de los péptidos antimicrobianos. En algunos animales se ha probado ¿qué sucede cuando se noquea, cuando se elimina algún gen que es un gen para un péptido antimicrobiano como es la catelicidina? Los ratones WT significa que son intactos, son ratones control a los cuales se les va a infectar con Streptococcus. Mientras que los ratones del cuadro B son ratones a los que se les ha eliminado, noqueado el gen de catelicidinas. Estos animales, cuando son infectados con Streptococcus, se ve que tienen lesiones mucho más grandes, molestas, aparentes y purulentas con respecto a los animales wild type, es decir, a los controles. Y entonces en la parte de abajo podemos tener que los ratones infectados con estreptococos que tienen esta resistencia a péptidos antimicrobianos van a desarrollar mucho mayores las lesiones. Entonces, vamos a tener diferencia en el tamaño de la lesión por la presencia o ausencia de estos péptidos, de los genes que codifican estos péptidos antimicrobianos. Estos experimentos, aquí ya me perdí en la fecha, pero se han repetido variantes de este mismo tipo de experimentos con otros genes para otros péptidos, incluyendo otros agentes infecciosos y no solamente Streptococcus. Bien, aquí también hablando de cómo es la morfología, la estructura conformacional de estas proteínas, se ve que la mayoría coinciden independientemente de qué péptido antimicrobiano se hable. Se ha estado de acuerdo en que tienen la característica de una formación gamma, es decir, de como si señalamos los puentecitos que están en azul, que me dan la formación como si fuera una letra gamma del alfabeto griego. Entonces, como que todas tienen que dar esa vueltecita y como que eso es algo que está en común con todos los péptidos antimicrobianos estudiados. Y esa formación gamma es como la parte característica que unifica a todas estas moléculas, pero después podemos tener una tira como una serpentina, que aquí está en color rosa, que se llama alfa hélice, de las estructuras de las proteínas. Y también podemos tener una estructura llamada beta plegada, que es como que se van a plegar, no necesariamente se van a formar espirales, sino que van a haber plegamientos entre las cadenas. Entonces podemos tener estructuras alfa hélice, estructuras beta plegada y estructuras combinadas de ambas. Esto es la mayoría de las estructuras que se han caracterizado en los péptidos antimicrobianos. También se han hecho clasificaciones de estas sustancias y hay muy poquitos que son aniónicos, como la dermicidina. La mayoría van a ser catiónicos, pero los que nos interesan o que vamos a dedicarles un poquito más de tiempo son los péptidos que tienen cisteína.
y tienen puentes disulfuro, y que son las alfa-defensinas y las beta-defensinas. Las alfa-defensinas se conocen en el humano 3 y también podemos llamarlas HNP. ¿De dónde vienen esas letras? De H de humano, N de neutrófilo y P de proteína. Entonces, si ven ustedes esta abreviatura HNP1 es la alfa-defensina 1. La HNP3, alfa-defensina 3, ¿ok? Y a las 5 y a las 6 también se les llama criptidinas. Bien. Entonces, también existen péptidos que pueden tener efectos antimicrobianos, pero que proceden de fragmentos de proteínas mayores en tamaño, como la lactoferricina, que proviene de la lactoferrina, la casocidina, la buforina, etc. Y esta solamente es una lista incompleta, es una lista parcial. Regresamos a los neutrófilos. El neutrófilo es una célula que tiene, pues, por lo menos cientos de enzimas diferentes acumuladas o guardadas en diferentes vesículas o gránulos. Entre ellos tenemos gránulos azurófilos, gránulos específicos, y a veces es imposible aprenderse en realidad todas las enzimas que pueden contener estos gránulos. También tienen gránulos terciarios y también inclusive tienen algunas moléculas que están en el citosol. Vean ustedes cómo dos flechas rojas nos están señalando en la parte izquierda abajo cómo tenemos catelicidina LL37 en los gránulos específicos y HNP14, que son las alfa-defensinas del humano, de la 1 a la 4. Correcto. Entonces, no olvidar que no las tenemos nada más de manera soluble, sino irrigando epitelios y mucosas, sino que también están en el interior de estos gránulos, y que estas células, los neutrófilos, son células que tienen un contenido muy variado, súper diverso, de diferentes componentes, con muchas actividades importantes. Bueno, para regresar a la lisosima, aquí también tenemos lisosima en los gránulos terciarios, en los gránulos azurófilos y en los gránulos secundarios o específicos, aparte de otras enzimas que también participan en la inmunidad innata, como la lactoferrina, la surocidina, etcétera, etcétera. Entonces, son enzimas que en un momento dado pueden vertirse al exterior, por ejemplo, para la degradación de parásitos helmintos. En un resumen de cuáles son las funciones biológicas de los péptidos antimicrobianos, podemos decir que tiene la función antimicrobiana, tiene la capacidad de inducir la liberación de citocinas, tienen la capacidad de que se sintetice nueva matriz extracelular en un tejido, pero también pueden ser quimiotácticos y angiogénicos. ¿Y en dónde se pueden localizar? Esto es otra vez resumen, pues vemos en el sudor, en los queratinocitos, en los neutrófilos que acabamos de atender, platicar de ellos, y también en células cebadas o mastocitos. Entonces, las funciones en general que tienen los péptidos antimicrobianos son muchas y muy diversas. No solamente matan microbios, pueden inducir citocinas, pueden crear nueva matriz extracelular, ser quimiotácticas, ser angiogénicas, y inclusive me voy a adelantar diciendo que son inmunorreguladores. Bien, decíamos que podemos agruparlas en familias también, aparte de lo que son sus características químicas o bioquímicas, y dentro de ellas vamos a referirnos de manera especial a las defensinas. Son cadenas de aminoácidos no glicosiladas
además son ricos en arginina y que en general son moléculas muy conservadas que están presentes en todos los vertebrados, pero que hay incluso equivalentes en las plantas. Tienen 3 puentes disulfuro en su interior y del lado izquierdo lo que tenemos es una defensina de una planta conocida con el nombre de rábano. Bueno, yo el nombre latín, la verdad, no me lo aprendí, pero pues esto implica que las plantas también tienen estas moléculas que les permiten también matar en un momento dado ciertos agentes infecciosos. Y del lado derecho tenemos a la HB2, que es una beta-defensina humana y que tiene estructuras muy similares. Por lo mismo las llamamos muy conservadas a través de las especies. Entonces la HB2 está vista desde varios puntos diferentes visuales y podemos ver que tiene la combinación de una estructura alfa hélice que está en azul con la combinación de algunas tiras plegadas, como las flechas que se ven en amarillo y rojo, esas son las tiras plegadas, y además podemos ver que tienen todos o la mayoría de sus radicales de los aminoácidos bien exhibidos, a modo de que van a tener cargas que les van a ayudar con su función. Las defensinas en general también se pueden encontrar en leche materna, tanto las alfa como las beta de los humanos. También se han descrito teta-defensinas, pero aparentemente solamente en simios. Hasta ahorita no se han encontrado en humanos. Entonces, los humanos solo tenemos alfa y beta-defensinas y se supone que hay un papel en la protección de recién nacidos frente a las infecciones por su presencia en la leche materna. Sin embargo, así como vemos que tienen muchas funciones diferentes, podemos encontrar que se incrementan en los estímulos inflamatorios y microbianos. El hecho de que se incrementen en su concentración habla de la contribución a que puedan reclutar células dendríticas inmaduras en los sitios de la infección microbiana. También entonces van a participar ayudando a la maduración de células dendríticas y tanto en modelos murino como humanos en in vitro se ha visto que las células dendríticas se activan vía TLR1 y TLR2. Los TLR1 y TLR2 son receptores que vamos a ver al ratito, vamos a repasarlos, pero que ustedes ya los conocen muy bien, receptores para PAMPs. Algunas defensinas también se les ha visto una actividad quimiotáctica, es decir, son capaces de atraer leucocitos y no solamente los atraen, sino inducen la producción de citocinas en diferentes tipos celulares, haciendo que se module el sistema inmune aparte de actuar como efectores directos. Esto va a inducir a al reclutamiento de linfocitos T inclusive para el comienzo, el inicio de la inmunidad de tipo adquirido. Las defensinas en humanos las tenemos divididas en alfa, que van de 29 a 35 aminoácidos, más o menos, y las beta-defensinas, que son un poquitito más largas, ya están todas muy bien caracterizadas. Entre las alfa-defensinas se han descrito 4 tipos, ya decíamos, tenemos HNP 1, 2, 3, 4, y las alfa-defensinas 5 y 6, que estas dos últimas principalmente se producen en las células de Paneth del intestino, mientras que las del 1, 2, 3 y 4 tipos se encuentran producidas fundamentalmente por los neutrófilos, esta es una gran diferencia, pero no solamente, también pueden ser producidas por monocitos, macrófagos, células NK, células B, células T, gamma, delta. Bien, entonces, por ejemplo, la HNP1 y la HNP3 además tienen propiedades antivirales y neutralizantes de venenos o de tóxicos.
Y las alfa-defensinas 5 y 6, que son las producidas por las células de Paneth, también pueden ser producidas en glándulas salivales, en tracto genital femenino, en secreciones uretrales y se han visto asociadas con las infecciones por Neisseria gonorrea o por Clamidia trachomatis. Las alfa-defensinas 1 a la 3 también se ha visto que pueden modular o inducir la producción de TNF-alfa interleucina 1, al mismo tiempo que disminuyen la producción de interleucina 10 por monocitos y pueden aumentar la producción de interleucina 8 en células epiteliales bronquiales en monocitos, por lo que se supone o se infiere que es muy probable que, aunque no de manera directa, puedan atraer también a los neutrófilos a los focos inflamatorios a través del incremento en la producción de interleucina 8. Las alfa-defensinas 1A3 y la HB2 también han mostrado la capacidad de inducir desgranulación de mastocitos o células cebadas y por lo tanto la liberación de histamina y prostaglandina D2. Todos estos fenómenos a su vez van a producir desgranulación de neutrófilos que a su vez van a inducir la generación de más alfa-defensinas y así podemos hablar de un ciclo de retroalimentación positiva. Este bebé es un recién nacido que todavía tiene su cubierta caseosa antes de que lo limpien, mientras que esta cubierta ha sido secretada por glándulas sebáceas. Los estudios han indicado que los componentes de esta barniz o vernix gaseosa contienen varias enzimas de la inmunidad innata, como son la lisozima, alfa-defensinas HPNP1, HNP3 y otras como ubiquitina, psoriacina, que es otro péptido antimicrobiano, además de ácidos grasos libres que pueden ser antimicrobianos. Por tanto, la vernix gaseosa tiene también actividad contra Cándida y contra Escherichia coli, lo cual se ha probado en estudios in vitro posteriores. Las beta-defensinas en su identificación se han podido obtener 28 diferentes defensinas beta humanas y ahora ya se puede hacer búsqueda a través de genes, en los bancos de genes, en donde podemos encontrar que principalmente se expresan en células epiteliales. La HBD1, por ejemplo, está expresada de manera constitutiva en estas células epiteliales, mientras que la 2 y la 3 más bien son inducidas. Entonces hay dos maneras diferentes en que las beta-defensinas se pueden encontrar, ya sea de manera natural todo el tiempo, constitutivamente, o ya sea después de la infección por un virus, bacteria, producto microbiano como el EPS, o por la estimulación por citocinas proinflamatorias. La HBD4 también tiene expresión constitutiva, pero está más bien restringida a los testículos, al antro gástrico y también puede ser inducida por el PMA en in vitro en células de epitelio respiratorio, experimentos que se han hecho in vitro. La BD5 y la BD6 se expresan específicamente en el epidídimo. Aquí podemos ver que hay péptidos antimicrobianos que además son quimiotácticos, que tienen la actividad quimiotáctica. La LL37, que es la catelicidina, que ahorita está comparada o muchas veces la ponen en la lista con las alfa y beta defensinas, es capaz de atraer a neutrófilos. Sin embargo, las alfa y beta defensinas son capaces de atraer a macrófagos, a monocitos, la HB2 a células cebadas
Y lo más importante en las últimas columnas, pueden las beta-defensinas atraer a células CD4 y CD8, incluyendo a células inmaduras dendríticas. También pueden atraer a células dendríticas. Entonces tienen actividad quimiotáctica muy importante, por lo cual se considera que las defensinas en general pueden regular a la respuesta inflamatoria frente a una invasión microbiana mediante todas estas acciones o funciones, porque inducen citocinas, porque activan complemento, porque son quimiotácticos, porque desgranulan mastocitos o células cebadas, porque activan respuesta inmune celular y humoral a través de la quimiotaxis de linfocitos, porque estimulan células dendríticas e inclusive pueden regular canales de calcio y cloro in vitro. Se ha visto que en la psoriasis, muchas de estas, las que están señaladas, la psoriacina y las beta-defensinas 2 y 3, así como la catelicidina LL37, están muy incrementadas en la piel inflamada en los casos de psoriasis. Entonces, en la piel normal también se encuentra la psoriacina, que es otro péptido antimicrobiano, la lisozima. Sin embargo, hay diferencias en las concentraciones, aparte de que la piel normal no tiene esta catelicidina, por lo menos en concentraciones tan elevadas. Entonces, también pueden participar en fenómenos patológicos. Después de hacer una rápida revisión a algunos péptidos antimicrobianos y enfocarme un poco más en las defensinas, vamos a platicar del complemento. El complemento también es una serie de moléculas solubles que se encuentran de manera proenzimática en el suero humano normal, pero que una vez que se activan en cascada, estas proteínas que van a empezar a mostrar su actividad enzimática, van a manifestar reacciones inflamatorias, van a ser importantes efectores de las reacciones inflamatorias, porque, entre otras cosas, se van a empezar a producir sustancias pequeñitas llamadas anafilatoxinas durante la activación del complemento. Además, podemos tener la fase final cuando el complemento puede lisar también, puede culminar su fijación causando una lisis celular, ya sea en algunas bacterias o en algunas membranas celulares. Los componentes del complemento son varios, se han calculado entre inhibidores y reguladores y componentes activos una treintena de sustancias, la mayoría proteicas, que son fundamentales, principalmente se consideran del sistema innato, ya que promueven la inflamación y proporcionan además la primera línea de defensa contra las infecciones, sobre todo a través de la vía alterna y de la vía de las lectinas. En esta imagen recordamos cómo es este fenómeno en cascada y hay varios componentes que se atribuyen a la vía clásica, pero hay componentes que van a actuar como el C3 en las tres vías posibles en las que el complemento se puede activar. Cuando el C3 se activa por vía alterna, podemos tener como resultante un fenómeno inflamatorio y también podemos tener la activación de la fagocitosis a través de la adhesión de la molécula C3b a diferentes microbios y podemos llegar a tener como tercer gran efecto la lisis del microbio o de las bacterias. Entonces, la activación se puede dar por tres vías. La alterna es la principal considerada en la inmunidad innata, es capaz de activarse por sustancias de diversas naturalezas químicas, pero la mayoría de las veces localizadas de manera constitutiva o natural sobre la superficie de microbios. También se le llama vía de la properdina. Esto es, por ejemplo,
se va a activar C3 de manera directa y se van a poder producir opsoninas que van a ayudar a que más fagocitos puedan puedan involucrarse y entonces tener mayor capacidad endocítica por parte de los fagocitos. Pero la vía de las lectinas también es una vía de activación del complemento en la que podemos, si tenemos microbios que tienen grandes cantidades de manosa y de otros azúcares, podemos tener la activación de la molécula llamada MBL, Mannose Binding Lectin, que es una sustancia parecida a la C1Q de gran peso molecular y que va a poder trabajar de manera independiente de la presencia de anticuerpos, activándonos también la proliferación de anafilatoxinas o la formación de anafilatoxinas, que son sustancias proinflamatorias importantes, así como de la posible lisis celular. Mientras que la vía clásica de fijación de complemento, que es la única que depende de la formación de complejos antígeno-anticuerpo, aquí no va a participar. Es la única vía que en este momento no la vamos a considerar participante de la inmunidad innata. Entre los activadores de la vía alterna tenemos varios, algunos insolubles, algunos son ausencias o concentraciones bajas, por ejemplo, de ácido ciálico, el hipopolisacárido bacteriano de Escherichia coli y otras enterobacterias, el factor veneno de cobra, eritrocitos heterólogos y muy importantemente el simosan. El simosan es un polisacárido presente en levaduras y las levaduras, tan solo por la presencia del simosan, son activadoras directas de la molécula C3 del complemento, que se va a ver rápidamente activada y va a entrar entonces en la formación de los siguientes componentes de la cascada de activación. Por otro lado, también hay células, estos son neutrófilos, que tienen grandes cantidades de receptores para complemento, por ejemplo, para C3b. Estos son receptores que le permiten a la célula fagocitar de una manera más amplificada, más, vamos a decir, intensa, más mayor, y no solamente fagocitar de una manera basal, sino que el C3b, al adherirse a las bacterias, es capaz de actuar como opsonina. Esto hace que estas células fagocíticas se unan de manera mayoritaria y puedan endocitar y fagocitar mucho más. Entonces, del complemento nos pasamos al fenómeno fagocítico, que involucra células con capacidad no solo de endocitar microorganismos, sino también de digerirlos en su interior y poderlos destruir. Así, por ejemplo, los monocitos de la sangre que se transforman cuando pasan a los tejidos en macrófagos tisulares, pues tienen pocos lisosomas, que son esos organelos que tienen también grandes contenidos enzimáticos, y en la imagen de abajo, el macrófago ya más grande, ya muy desarrollado en los tejidos, va a presentar mayor número de estos lisosomas. Estos lisosomas tienen una actividad enzimática potencial hasta el momento en que se fusionan los lisosomas con fagosomas, que son vesículas en donde se han contenido las bacterias ingeridas o las levaduras ingeridas. Valga decir que en los lisosomas puede haber lisosima, ¿ok? Siempre les trato de hacer este énfasis para que no me confundan. El lisosoma es un organelo, es una vesícula, es un endosoma con contenido enzimático, y ahí puede haber lisosima. Mientras que la lisosima solamente es una molécula, es una proteína con actividad enzimática. Bien, ¿cuáles son estas células
que pueden aumentar su fagocitosis cuando se encuentran, por ejemplo, a microorganismos opsonizados con C3b o que se encuentran simplemente a bacterias en grandes focos infecciosos. Pueden ser los monocitos de la sangre, pueden ser los macrófagos de ganglio linfático, de vaso, de pulmón, pueden ser las células de Kupffer del hígado, los osteoclastos y la microglía. Todas ellas corresponden a células derivadas de los monocitos, pero que han pasado a los tejidos y tienen una grandísima actividad fagocítica, pero no es el único, la célula llamada macrófago. También podemos tener neutrófilos, además de los monocitos y macrófagos, y células dendríticas. También se han atribuido capacidades fagocíticas a eosinófilos y a basófilos. Pero el neutrófilo resulta ser súper importante porque es muy abundante. La célula dentro de los leucocitos es la célula mayoritaria, con un 70-75% sobre 100 en glóbulos blancos. Recordemos que es una célula que va a comenzar la inflamación, el efecto o el proceso inflamatorio va a comenzar con la diapedesis de los neutrófilos que van por el torrente circulatorio y van a atravesar los endotelios vasculares para poder llegar a los tejidos, que es donde puede estar presente el foco infeccioso. Esto se realiza a través de receptores y de moléculas de adhesión y sobre todo de una quimiosina que conocemos pues precisamente por su capacidad quimiotáctica y que interactúa con el receptor para interleucina 8 que tienen todos los neutrófilos. Eso les permite ser las primeras células en poder llegar a los tejidos a donde son requeridos para poder efectuar su acción fagocítica. Aquí tenemos a un neutrófilo en una amplificación de 7000 veces, un neutrófilo que está fagocitando la Candida albicans, que es esa estructura tan redonda y tan homogénea que está en el centro, adentro de una vacuola que tiene su propia membrana o endosoma, pero aquí esta cándida aún está sin destruir. ¿Qué va a suceder entonces en el interior del citoplasma de la célula fagocítica, ya sea de los fagocitos mononucleares o ya sea de los neutrófilos? Vamos a tener que se disparan una serie de reacciones que comienzan con la unión del fagosoma que contiene al microbio con los lisosomas que tienen enzimas. Una vez que se fusiona estas dos organelos, estas dos vesículas, vamos a tener la formación del fagolisosoma. Ahí ya puede empezar a suceder la destrucción de los microbios por las enzimas que venían en los lisosomas y que ahora están en contacto con el microbio. También se van a activar una serie de proteínas, una serie de enzimas, como es la oxidasa del fagocito, y hay individuos carentes de esta oxidasa que tienen esta proteína mutada. En realidad son varias proteínas que se ensamblan, que se asocian, y puede dar lugar a la enfermedad granulomatosa crónica, la ausencia de esta enzima llamada NADPH oxidasa. Entonces, cuando los mecanismos están intactos, vamos a tener la destrucción no solamente por enzimas, por la actividad enzimática, sino también por la generación de lo que aquí llamamos ERO y NO. Son radicales dependientes del oxígeno y también óxido nítrico. Para que se produzca el óxido nítrico se requiere la sintasa de óxido nítrico, que también es una enzima inducible. Entonces son muchos mecanismos que se ponen a funcionar desde el momento en que se forma el fagolisosoma. Y aquí vean ustedes a la NADPH oxidasa
cómo va a ser capaz de producir una serie de reactivos intermediarios del oxígeno que entre ellos tenemos al radical hidroxilo, al peróxido de hidrógeno, y como si además participa en la parte de abajo la mieloperoxidasa, la MPO, vamos a tener la halogenación del agua oxigenada a modo de que se van a producir hipocloritos. Entonces, la ausencia de la NADPH oxidasa en estos individuos que están con enfermedad granulomatosa crónica va a impedir que se formen estos radicales intermediarios del oxígeno y por lo tanto no vamos a tener las capacidades oxidativas para destruir a los microbios que están en el interior de esos lisosomas, de esos fagolisosomas. Además, la INOS, que es la sintasa de óxido nítrico inducible, va a ser capaz de activarse para romper a la arginina en citrulina y un gas que actúa de manera instantánea, pero que también tiene una gran capacidad oxidativa, que es el NO o óxido nítrico. Todos estos compuestos son liberados en el interior de los lisosomas cuando existe esta activación de la célula y son agentes microbicidas muy potentes, pero que solo suceden en el interior de estas células y en el interior de vesículas, ni siquiera en el citoplasma abierto. Bien, los macrófagos, por su parte, son células que no solamente van a participar en la inflamación, sino que a través de sus TLR, de los cuales ya muy pronto vamos a hacer un repaso rápido, van a poder inducir la formación de citocinas, van a secretar, a sintetizar y secretar citocinas que van a ayudar para el inicio de la respuesta inflamatoria, pero también para el inicio o la inducción de la respuesta inmunitaria adaptativa. En este esquema vemos nosotros que este macrófago puede ser considerado una CPA porque ya procesó al antígeno, ya está haciendo una presentación antigénica en moléculas HLA de clase 1, pero al mismo tiempo necesita que se induzcan moléculas coestimulatorias como la B7 y que se produzcan citocinas para poder realizar la inducción de la activación de la respuesta de linfocitos T. ¿Ok? Entonces, es importante que los TLRs, ahora sí, los receptores tipo TOL que se encuentran en estas células, tanto monocitos, macrófagos como neutrófilos y células dendríticas, van a reconocer a quién, a los PAMs. Entonces, los TLRs que están abajo, TLR1, 2, 6, 5, 4, son receptores que reconocen patrones. PRR significa receptores que reconocen patrones. Algunos libros los ponen como si fuera en español RRP. Bueno, estos en general son capaces de transducir señales hacia el interior del citoplasma una vez que han reconocido a los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos que se encuentran en diferentes bacterias, pueden ser hongos, pueden ser levaduras, inclusive aquí tenemos algún protozoario, hongos, sí, ya dijimos. Ok, entonces, algunos PAMs aquí en esta imagen son moléculas de los microbios que pueden ser carbohidratos, LPS, manosa bacteriana, ácidos nucleicos, tanto RNA como DNA, puede ser bacteriano o viral, las peptidoglicanas, ácidos lipoteicoicos de bacterias gram positivas, la formilmetionina y las lipoproteínas de otros, por ejemplo, parásitos, y el simosan que lo platicamos para las levaduras, que sería la primera fotografía de la izquierda. Todos estos son PAMs, son patrones capaces de ser reconocidos por TLRs
y hay algunos TLRs que ya están bien estudiados de qué parte o qué patrón van a reconocer. Así, por ejemplo, el TLR5 es capaz de reconocer flagelina de diferentes bacterias flageladas, no nada más reconoce a una flagelina de una sola bacteria, son patrones que en general se presentan en varios microorganismos. El lipopolisacárido bacteriano va a ser reconocido por el TLR4, el simosan de las levaduras por el TLR2 y TLR6. Perdón, la glicoproteína va a ser de los parásitos va a ser reconocida también por algunos de estos TLRs. Pero los TLRs no solamente los hay membranales externos, sino que también tenemos algunos TLRs como el 3, el 7, el 8 y el 9, que van a estar en el interior del citoplasma en endosomas. Van a estar estos TLR como receptores en los endosomas y van a ser generalmente estimulados por DNA y RNA bacterianos y virales, ¿ok? No son los únicos los TLR receptores PRRs. También tenemos a los receptores para manosa, a los receptores tipo lectina, tipo dectina. Entonces, los TLR son algunos de los PRRs. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo ya se conocen perfectamente las vías de señalización de los TLRs membranales. Aquí, por ejemplo, el LPS va a producir que se dimericen los receptores TLR4 y que a su vez actúen junto con proteínas adaptadoras, y también se conoce cuáles son las moléculas que van a causar la señalización como la TIRAP, la MID88, etcétera, hasta que llegamos a la parte inferior donde se va a producir la activación de las proteínas o factores nucleares que van a llevar señales a los genes para que se produzcan ciertas citocinas inflamatorias. Estamos viendo nada más el primer camino que está hacia la izquierda. También vamos a tener otras señalizaciones que varían muy poco de la anterior. La de flagelina con TLR5 también requiere la dimerización del TLR5 y todas ellas van a coincidir en que se va a activar el NF-κB. Y ese, una vez activado, llega al núcleo y va a inducir la producción de citocinas inflamatorias, además de que otros caminos han podido también inducir la producción de interferón tipo 1. Entonces, ¿cuál es el efecto, cuál es el resultado de que estos PAMs interactúen con estos TLRs? Simplemente la producción de citocinas proinflamatorias, a veces también la producción de interferones, y la mayoría de ellos, independiente del camino que lleven, van a señalizar hasta que llegan a los núcleos, activando a los genes que son los responsables de producir estas citocinas. Aquí tenemos un ejemplo de endosomas que tienen al TLR3, al 7, al 8 y al 9. Y como el 3 reconoce RNA de doble cadena, el 7 RNA de cadena sencilla, el TLR8 lo mismo, el TLR9 DNA. ¿Ok? Entonces podemos ver que los ácidos nucleicos en general son reconocidos en endosomas, no en la membrana externa de la célula. Esto sucede por las infecciones virales. Muchas veces estos componentes genéticos de tipo RNA y DNA van a encontrarse ya en el citoplasma, no van a estar en la parte externa.
En las células presentadoras de antígeno, como esta célula dendrítica, también tenemos receptores TLR como TLR1, 2, 4, 5, 6, que son capaces de reconocer a estos diferentes PAMPs que van a llevar la interacción al fagosoma, al endosoma, y esto va a activar para que haya una mejor presentación antigénica y podamos tener un MHC clase 2 presentando péptidos de antígenos exógenos. Además, los factores NF-κB llevan al núcleo para la activación de ciertos genes, sobre todo de las citocinas que llamamos proinflamatorias como interleucina 1, TNF-alfa, y no olvidarnos de la expresión de moléculas coestimulatorias que van a ser necesarias para inducir la respuesta inmune adaptativa o adquirida. Entonces, en general, el reconocimiento por parte de TLRs puede suceder a nivel extracelular, en donde, por ejemplo, el lípido de una pared bacteriana va a ser reconocido por TLRs membranales, o el polisacárido de un hongo puede ser reconocido por un receptor tipo lectina, pero también recordar que tenemos TLRs endosomales que van a ser los que me reconocen principalmente DNA y RNA, tanto virales como bacterianos. Los TLR se encuentran hacia el interior del endosoma y también tienen una membrana en donde se anclan estas moléculas. Además, existen otros receptores PRRs que son NLRs o RLRs capaces de reconocer materiales tanto virales como bacterianos, pero en el citosol. Estas son moléculas que no se encuentran en endosomas, sino en el citosol. En esta podemos ver todas las diferentes vías que se medio conocen, que han podido llegar a establecer que al final de la señalización lo que vamos a tener va a ser la producción de estas citocinas proinflamatorias, principalmente TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 12, y podemos tener la producción de interferón beta e interferón alfa una vez que los receptores endosomales han sido estimulados. Bien, entonces los PRRs a su vez se van a poder subdividir en muchas familias, no nada más la de los TLRs o Toll-like receptors, sino que hay otras llamadas NLR que también se llaman tipo NOD, RLR que también se llaman tipo RIG, y otras que son las de lectina tipo C y receptores AIM2, etcétera. Todo esto nada más es con el fin de poder recordar que los TLRs no son los únicos PRRs y que cada uno de estos tienen diferentes ubicaciones, pero a su vez también van a ser productores de cuadros inflamatorios, van a promover la inflamación, se pueden encontrar en células dendríticas, tanto convencionales como plasmacitoides, en células epiteliales, además de las fagocíticas, que son las primeras que nosotros mencionamos, también células endoteliales y células de parénquima. Entonces, ¿qué quieren decir todas estas letras? Tampoco nos los vamos a poder aprender ahorita, pero donde dice la C es porque son receptores tipo lectina tipo C. Y también tenemos que señalar que hay receptores solubles. También existen receptores solubles, no solamente de membrana. Y estos receptores tipo C reconocen principalmente manosas y fucosas de manera similar a la MBL que mencionamos para la fijación de complemento por vía de las lectinas. Los receptores NLR o tipo NOD, su nombre es muy referente a su estructura y son receptores que contienen repeticiones ricas en leucinas, pero que tienen un dominio que se une a nucleótidos. De ahí
la N, que significa NOD. Estos se pueden encontrar también en múltiples células, como son linfocitos, macrófagos, y también son altamente conservados en la evolución. Los RLRs, que también se conocen tipo RIG con ese nombre, es porque tienen que ver con un gene inducible por el ácido retinoico. Entonces, la idea nada más es que sepamos que existen muchos PRRs y que, por ejemplo, los tipo NOD son citoplásmicos, pero o citosólicos, no se encuentran en ningún endosoma, y aquí podemos entre ellos distinguir al RIG y al MDA5, y cuando se estimulan porque se unen a su ligando PAMP, vamos a tener también la estimulación de la producción de citocinas, la producción de moléculas coestimulatorias, porque estas pueden ser células presentadoras, y también la mejor presentación de antígenos para la inducción de una respuesta inmune adaptativa o adquirida. Normalmente los receptores citoplásmicos son receptores para ácidos nucleicos, eso debe de quedar muy claro, pero no solamente tenemos a TLRs, también tenemos receptores tipo RIG, que lo tenemos aquí abajo, la traducción, RIG1, Retinoic Acid Inducible Gene, MDA5, se llama porque se encontró un gene asociado a melanomas, etcétera. Entonces, son nombres un poquito complejos, un poquito difíciles. La importancia de conocer que existen muchos de ellos que son citoplásmicos y la mayoría van a identificar ácidos nucleicos, lo cual nos habla después de una infección viral. Aquí tenemos, por ejemplo, la activación de RIG1. Vean cómo RIG1 es una molécula bastante compleja que tiene un dominio CARD, después un dominio helicasa, después tiene un dominio C-terminal y también va a tener un dominio transmembranal. Vamos a poder ver la cantidad de transcritos virales o poli-IC o RNA totales que pueden activar a esta molécula en el citosol o citoplasma celular, con un resultado de producción de inflamasomas, interleucina 1 beta y también de interferones tanto tipo alfa como tipo beta. Entonces se conocen perfectamente las estructuras, cuáles son los dominios, inclusive aquí hay un dominio que activa caspasas, entonces puede ser que existan retroregulaciones que nos orillen también a la apoptosis en un momento dado. Los receptores tipo RIG también se llaman helicasas tipo RIG, porque acabamos de ver que tenemos este dominio de helicasa, que es una acción enzimática sobre estos ácidos nucleicos. Y de esta manera podemos identificar virus de RNA de cadena sencilla por medio del RIG1, y estos RNA se encuentran tanto en virus de influenza como en el de sarampión, en el de paperas, o tienen cadena positiva los virus de hepatitis C. Así también, a través del PRR llamado MDA5, podemos reconocer poliovirus, el polímero IC o al RNA de doble cadena y longitudes mayores a 1000 nucleótidos. ¿Ok? Entonces tenemos unos que son especiales para material genético y son citosólicos, aunque no nada más son TLRs. Los PRRs también pueden estar solubles, pueden ser secretados. Muchos de estos también se van a unir a los PAMPs del patógeno y va a hacer que puedan actuar o funcionar como opsoninas. Esto es favorecer la fagocitosis. Un ejemplo es la MBL, que es la lectina de unión amanosas y que puede activar el sistema de complemento. Y también otro ejemplo es la proteína C reactiva.
Y los PRRs que no son solubles o secretados normalmente son señalizadores y ya vimos la gran familia de los TLRs y de los receptores NOD o NLRs que se encuentran en el citoplasma. Después de reconocer al PAMP, activan a las vías de señalización en donde casi siempre interviene NF-κB, culminando con la expresión de moléculas coestimulatorias y la producción de citocinas proinflamatorias, que es lo que hemos tratado de remarcar. No solamente existen PAMPs que van a ser capaces de interaccionar con todos los PRRs o con los TLRs, por ejemplo, sino que también vamos a tener patrones moleculares asociados a peligro o a daño. Provienen de la letra D de danger o danger, como sea que se deba pronunciar, y a la palabra damage, daño y peligro. Son patrones moleculares asociados a daño o asociados a peligro. Y estos también se han llamado alarminas. Son moléculas que normalmente tenemos, pero que muchas veces las tenemos que se elevan en concentración. En el momento en que se pasan de la concentración, vamos a decir, basal, fisiológica, inocua, van a convertirse en señales de estrés endógeno. Vamos a tener aviso a nuestro sistema inmune innato de que tenemos un daño, una alarma, una necesidad de que se controle esta exageración en la expresión de estas proteínas, como de estas moléculas. No son siempre proteínas. Puede ser ácido úrico, puede ser ATP, fibrinógeno, HSP, que significa Heat Shock Proteins, proteínas de choque térmico. Todos tenemos, pero tenemos en concentraciones muy basales y cuando se elevan se convierten en señales de peligro. Y la anfoterina, que también se conoce como HMGB1, que es una mediadora de la inflamación. Es una proteína nuclear que se eleva en suero de pacientes, por ejemplo, con trauma severo. Entonces, no nada más tenemos PRRs en respuesta o para activar células después de reconocer PAMPs de patógenos. También vamos a tener señales endógenas llamadas DAMPs que van a avisar a nuestro sistema para que se pongan en activación las células encargadas de poderlos eliminar. Bien, aquí tenemos algunos DAMPs reconocidos en una tabla de 2016 y tenemos moléculas provenientes del núcleo como las histonas, el propio DNA genómico, etcétera, y en el citosol como el ATP, la actina, las HCP, las proteínas de choque térmico. En las mitocondrias también podemos tener elevación de DNA mitocondrial o de factores de transcripción mitocondrial. En el retículo endoplásmico podemos tener exceso de cal reticulina. Recuerden que la cal reticulina participa en el procesamiento de antígenos para la presentación de antígeno y para la inducción de una respuesta adquirida o adaptativa. Entonces, ¿cuáles son los receptores que operan para reconocer a los DAMPs? Pues también tenemos receptores TLRs, como el 2, el 4, el 9. Los que reconocen al DNA son el TLR9 principalmente, que son DNAs propios, DNAs humanos, no son bacterianos ni virales, pero también tenemos a otros receptores como el NLRP3, que reconoce a los cristales de ácido úrico, y otras moléculas que inclusive también pueden ser solubles. La HMGB1 es reconocida por TLR2, por TLR4, por RAGE. Es decir, no solamente un PRR reconoce siempre al mismo DAMP,
podemos tener varios reconocimientos, varios receptores de un solo DAMP o PAMP. Entonces reconocen tanto PAMPs como DAMPs, todos estos PRRs. Y también tenemos la participación de algunos de estos PRR, como son los receptores tipo NOD, participando en patologías, como es el síndrome metabólico. La lipoproteína de baja densidad mínimamente oxidada, que es la MMLDL, es capaz de estimular a macrófagos y causar una activación exagerada a modo de que tengamos un fenómeno proinflamatorio. Esos fenómenos proinflamatorios también pueden proceder del tejido adiposo, activando al NLRP3, por ejemplo, produciendo una gran cantidad de citocinas proinflamatorias que pueden inducir a la resistencia a insulina en células de adipocitos, en hepatocitos, etcétera. ¿Sí? Entonces también estos receptores tienen que estar regulados y pueden en un momento dado ser activados de manera exagerada y de esa manera participar en el síndrome metabólico. Pues muy bien, vamos a cambiar ahora un poquito de célula. Casi todas las células que hemos platicado estamos cambiando entre moléculas y células. ¿Por qué? Porque las células pues tienen receptores y los receptores muchas veces reconocen moléculas, pero a su vez también liberan moléculas. Entonces tenemos que estar hablando de factores que podríamos llamar solubles, pero algunas veces son receptores que están encima de membranas celulares. Pero bueno, dejé a las células NK que me parecen un poquito, vamos a decir, separadas de todo lo que acabamos de ver. Y vamos a hablar de que también ellas participan en la inmunidad innata de una manera muy importante. Ellas son capaces, las células NK, de reconocer a células ya sea extrañas como células halogénicas, ejemplo un trasplante, o también células infectadas por algún virus, o también células tumorales, neoplásicas, alteradas, mutadas. Las células NK, en este caso, vean nuestra célula NK de la derecha, es la célula que está como estirada, tratando de abrazar a la célula grandota. La célula grandotota es la célula blanco, ya sea que está infectada con virus, que es tumoral o que es halogénica, es extraña, es diferente de la célula NK efectora. En este caso, la célula NK está tratando de tener el máximo contacto con la membrana de la célula blanco para poder identificar señales, ya sea señales que van a activar a la NK para matar a la célula blanco o identificar señales de inhibir el proceso de destrucción. La célula NK tiene gran cantidad de estos gránulos líticos y estos se van a vaciar y se van a liberar para destruir a la célula blanco. Estos gránulos líticos contienen principalmente perforinas y granzimas capaces de inducir a la célula blanco para que se suicide, para que entre en apoptosis. Entonces, las células natural killer o células NK normalmente actúan sensando dos tipos de receptores. Tienen receptores inhibitorios y tienen receptores activadores. Todas las células NK normales. Si sensan MHC clase 1, que es idéntico al de ellas, entonces van a decir, ay, pues somos del mismo equipo. Esos son receptores inhibitorios que van a impedir que la célula NK mate a esa célula azul o saludable que dice healthy cell. Esta célula entonces, como es una célula saludable y normal,
no va a recibir la acción destructora de la célula NK, puesto que opera una señal negativa que inhibe la activación de las NKs. Esto es a través del reconocimiento de MHC clase 1. Del lado derecho, tenemos a la célula, la misma célula NK puede ser, unos segundos después, ahora viene y reconoce a otra célula, pero esta célula, en cambio, no expresa las moléculas MHC clase 1, o las expresa diferentes, las expresa halogénicas o mutadas. Entonces, esta célula no va a poder mandar las señales de inhibición. Su receptor inhibitorio va a disparar la señal de poder matar a la célula blanco. En este caso, la célula blanco es una célula infectada con virus. En este ejemplo, la célula NK va a enviar a través de los receptores activadores ese disparo de las perforinas y de las granzimas, puesto que hay la pérdida de la señal negativa que hubiera sido inhibitoria. Así entonces la célula NK se va a activar y al lisar a esta célula blanco también va a liberar o a secretar la citocina llamada interferón gamma. Este interferón gamma va a tener múltiples efectos posterior sobre otras células. Bien, en esta otra imagen que está muy similar a la anterior, tenemos a la célula NK en un switch, vamos a decir, de no lisis. ¿Por qué? Porque domina la inhibición. Las señales de inhibición dominan porque se encontraron al MHC clase 1 y entonces la célula normal no va a ser destruida. Mientras que en el B abajo tenemos que la señal dominante es la de inhibición, pero está en off, está apagada, lo cual implica que al no haber inhibición va a haber lisis. Nada más se van a activar los receptores activadores de la célula NK que van a disparar la lisis sobre estos tres tipos diferentes de células que son células transformadas o tumorales que carecen de MHC clase 1, células infectadas con virus a las cuales se les baja, se les disminuye la cantidad de moléculas MHC clase 1 y células trasplantadas. Las células blancos son de estos tres tipos: transformadas o tumorales, infectadas con virus o de trasplante o halogénicas que tienen otras moléculas MHC clase 1 diferentes a la de la célula NK efectora. Bien. Entonces, no crean tampoco que nada más tenemos un receptor activador en cada célula NK y un receptor inhibitorio en cada célula NK. En realidad son varios y varios. Son un conjunto de diferentes y aproximadamente lo que se les da en clase es que debe de haber como un balance. Aquí lo tenemos en la célula NK azul, donde hay una especie de balanza en donde la señalización del receptor activador va a ser mayor con respecto a la o a la señal del receptor inhibitorio. Entonces, puede ser que hayan ligandos para ambos tipos de receptores. Sin embargo, el balance aquí nos dice que la célula va a liberar sus gránulos líticos y va a secretar tanto a las granzimas como a las perforinas que van a causar los orificios y la destrucción, así como la apoptosis de la célula blanco. Recuerden, esta célula blanco puede ser de tres tipos. Del lado derecho, la célula NK, una vez que se activa, nos puede producir interferón gamma, ya lo acabábamos de decir, y una de las células que van a recibir la activación por esa o la intercomunicación por ese interferón gamma va a ser a su vez la célula dendrítica. La célula dendrítica se va a activar y esto le va a permitir presentar los péptidos, por ejemplo, de
bacterias o parásitos que están ahí señalados, como Yersinia, Toxoplasma, Listeria, y va a ser una presentación antigénica mucho más efectiva por la acción del interferón gamma. Pero a su vez, al producir esta presentación, va a liberar también interleucina 12. Esta interleucina 12 va a hacer que la célula NK a su vez pueda reactivarse y seguir produciendo también mayor cantidad de interferón gamma. Esto puede suceder en una infección localizada y vean ustedes cómo se está produciendo un circuito, vamos a decir, cerrado, un circuito vicioso. Ajá. Mientras que en la infección sistémica también vamos a tener que al activarse la célula NK, no sabemos muy bien si por la misma interleucina 12 o por otras citocinas, vamos a tener no la producción de interferón gamma, pero de interleucina 10. Esta interleucina 10 sabemos que es una citocina antiinflamatoria que nos va a contrarrestar el proceso inflamatorio y esto va a hacer que se empiece a producir un circuito regulatorio negativo en donde la célula dendrítica también, digamos, pueda bajar la cantidad de activación y por lo tanto disminuya la presentación. Entonces, la infección va a poder ser controlada con interleucina 10, pero si su cantidad no es suficiente, vamos a tener una infección sistémica que se continúa. Les decía yo que las células NK no nada más sí o no matan, sí o no reconocen a su blanco, pero que también a través de la producción de interferón tipo 1, una vez que se ha producido una infección viral, van a inducirse a que las células NK no solamente proliferen, sino que a su vez se diferencien. Cuando las células NK se diferencian por un estímulo viral, vamos a tener que empiezan también a inducir la apoptosis. Podemos tener que las células ya diferenciadas como NK efectoras van a poder inducir entonces la apoptosis en el tejido que anteriormente estaba infectado con virus. Entonces, todo este también es un circuito sin la presencia de la célula dendrítica. Pero ¿qué pasa con los macrófagos? Los macrófagos también pueden ser activados por citocinas, por ejemplo, por las citocinas proinflamatorias que en el primer cuadro de la inflamación se empiezan a producir. Algunas de estos macrófagos, a su vez infectados por virus, producirán ciertas citocinas como la IL-12, que ya sabíamos que pueden activar a células NK. Esto va a favorecer que se conjugue con las células de la sinapsis para darnos un mejor reconocimiento antigénico. También podemos tener entonces sinapsis de células NK con macrófagos que favorecen la producción de interleucina 15, interleucina 12. Son interleucinas muy proinflamatorias, pero que hacen que la célula NK prolifere y se vuelva una célula diferenciada en célula productora de interferón gamma, en este caso proveniente de macrófagos, la activación inicial, y esta citocina va a ser capaz de aumentar la actividad fagocítica en estos macrófagos. Entonces, la actividad o activación de las NK es favorable para que los macrófagos a su vez se sigan activando de una manera en que a las leishmanias o a los toxoplasmas que antes no podían digerir o no podían eliminar, ahora sí ya los puedan eliminar. Entonces tenemos circuitos de activación entre células NK y macrófagos, células dendríticas y no solamente con células infectadas con virus. Vean las
citocinas proinflamatorias producidas por los macrófagos activados, que son la 12, la 15, la 18, y que a su vez me pueden activar células NK con la gran producción de interferón gamma. Cuando veamos o cuando vean ustedes la inmunidad adquirida, verán ustedes que también los linfocitos T van a producir, sobre todo los TH1, interferón gamma en grandes cantidades, pero en lo que nos esperamos a que se produzca la inmunidad adquirida, también la célula NK tiene la gran capacidad de producir esta citocina, interferón gamma, que es activadora de macrófagos y que es capaz de poder ayudar al macrófago a eliminar bacterias, infecciones por protozoarios, leishmanias, listerias, toxoplasmas y no solamente en células infectadas con virus. Entonces, varios tipos de infecciones. Me parece que es la última diapositiva, entonces la inmunidad innata frente a los virus nos pone de manera muy importante a trabajar a esta célula NK. ¿Por qué? Porque va a ser activada precisamente por el interferón y el interferón a su vez va a retroalimentar a las células dendríticas que le van a hacer secretar interleucina 12, que a su vez me reactiva las células NK, los circuitos que acabamos de revisar. Pero el interferón gamma también puede reclutar o ayudar a promover la activación de células TSD4 positivas que además de la presentación antigénica van a poder diferenciarse a células ya de la inmunidad de tipo adquirida y de tipo celular, adquirida o adaptativa, dándonos la respuesta TH1 que es tan beneficiosa para poder eliminar sobre todo a los agentes patógenos intracelulares, como los que mencioné, tuberculosis, listeria, toxoplasmas, etc. Entonces, bueno, las NK en realidad solitas pueden funcionar, pero a su vez, al producir interferón gamma, es como van a tener también una manera de reclutar otras células, y no solamente serán dendríticas y macrófagos, podrán ser también las células TSD4 positivas de la respuesta adquirida o adaptativa. Yo les agradezco mucho su atención y espero que si tienen preguntas, con todo gusto las planteen, por favor. Todos los que gusten plantearme alguna pregunta, si se les ocurre después de dar por terminada la sesión, me pueden escribir y con gusto trataré de aclarar algunas dudas en este correo electrónico que tienen en su pantalla. Doctora, pues le agradecemos por su extraordinaria presentación. Como siempre, pues nos llena de mucho agrado que usted acepte siempre con una clara, digamos, felicidad la invitación que nosotros como academia le hacemos. Siempre son extraordinarias y bueno, esta creo que no se queda atrás de las anteriores. Esta ha sido realmente una integración muy buena. Y no sé si los alumnos tengan alguna pregunta con respecto a la presentación de la doctora.
Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por esta vía, o bien los que están siguiendo la sesión por Facebook Live, pues también pueden hacer ahí las preguntas y nosotros nos encargamos de llevárselas a la doctora. Doctora Amaru, muchas gracias. Luis Miguel, mucho gusto de verte, corazón, te cuidas, por favor. Igualmente, yo acá me estoy poniendo de acuerdo con mi grupo y menciona una pregunta respecto a las células dendríticas plasmocitoides, la Sí, importancia de ellas. pues aparentemente tienen otro origen, pero participan de manera bastante similar en lo general con las células dendríticas convencionales. Entonces, aparentemente son células que derivan de otra estirpe, pero que sus funciones son muy similares. Vamos a buscar más detalles, pero por ahorita sí, en general, yo les digo que bueno, como dendríticas, prácticamente no hacemos una distinción en que si están produciendo la IL-12 o en que si se activan con esto, casi siempre se activan ambas células con diferentes, nada más, concentraciones o proporciones, pero de las mismas citocinas. Pues no sé si contesté muy bien esta pregunta, pero nada más tenemos el conocimiento así en general. Sí, doctora, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta, profesores, alumnos. Pues yo no, al contrario, doctora Maru, te agradecemos de nuevo, así como lo dijo ya la doctora Erika y el doctor Luis Miguel, el favor que nos haces de compartir esta plática, que siempre se les comenta a los chicos y no nos creen, ¿verdad? Hasta el próximo martes que ya estén aplicando el examen. Prácticamente toda tu plática versó en temas que nosotros abordamos para el primer parcial. La idea principal, de alguna manera, es escuchar una voz diferente a la del profesor titular. Desde ese punto de vista, ver otro enfoque y que de alguna manera es un recordatorio. También yo siempre aconsejo que este tipo de seminarios es una autoevaluación. Conforme el ponente va exponiendo los temas, cada estudiante debe hacer una autoevaluación, una lista de cotejo y anotar cuál es el tema que ya se dio cuenta que no lo tiene dominado desde ese punto de vista para abordarlo. También desde ese punto de vista, si me permiten hacer la aclaración pertinente, agradecemos enormemente toda la lista que nos diste de péptidos antimicrobianos. Obvio, sí, la maestra Maru lo sabe, en el temario que nosotros lo tenemos son generalidades desde ese punto de vista. Sí, Sí. aquí es simplemente a asomarnos a una ventana para que se den cuenta que realmente a veces nada más abordamos un 10%, 20% de la profundidad que puede ser el tema. Cada tema, o más bien cada subtema, nombre, puede dar para clases de 2 o 3 clases de 2 horas desde ese punto de vista. Es muy interesante la manera de cómo considero yo, doctora Maru, nos mostraste las imágenes de ratones, de animales de experimentación desde ese punto de vista, controles y no controles experimentales cuando les hace falta cualquier péptido antimicrobiano y cómo se encuentran de alguna manera indefensos frente a diferentes patógenos. Entonces, me parece ser que estuvo bastante claro, agradable, te vuelvo a repetir, una autoevaluación y la idea es esa. Por eso se llama seminario de integración. Por lo que veo, me doy cuenta, ¿verdad? Bueno, es una generación, primero déjame decirte, doctora Maru, muy grande. Nunca habíamos tenido más de 35 estudiantes por grupo y este semestre tenemos 14 grupos con 35 alumnos al ¡Qué menos. barbaridad! Sí, entonces, bueno, te agradecemos enormemente. Me llama la atención que no haya tantas dudas. Eso implica que es buena generación y que me imagino que el próximo martes pues va a haber muchos dieces, ¿verdad? Porque es una de las partes. ¡Bravo! Abordaste complemento, que es otro de los temas, inmunidad innata.
de manera indirecta la inmunidad adaptativa. Entonces, prácticamente se hace una cobertura casi del 80% de todo el contenido que viene en nuestro parcial. Entonces, te repito, a menos de que haya alguna otra pregunta, yo también agradezco enormemente el apoyo que nos has dado a la academia, a todos los profesores, a todos los estudiantes, y te vuelvo a repetir, es un ejercicio que quien lo tome de esa manera le va a servir muchísimo y, repito, una lista de anotar qué es lo que todavía les falta, están a tiempo, tienen un largo fin de semana, porque el examen es el próximo martes, entonces considero que tienen un largo fin de semana y están muy a tiempo para aclarar ciertas dudas. Obvio, hay que respetar el temario, no a la profundidad, cosa que obviamente agradecemos a la doctora Maru, para que no se asusten, repito, desde ese punto de vista, pero en general está muy bien. Así es que de mi parte, muchísimas gracias de nuevo, doctora Maru, espero nos sigas aceptando estas pláticas y que ya te podamos ver en vivo y a todo color en el auditorio principal, como lo hicimos la última vez, que nos hiciste el favor de venir a nuestra escuela. Y ojalá y la próxima vez pueda hacer también de manera personal en el auditorio con la mayoría de la generación que lleva la materia. Así es que de mi parte, muchísimas gracias. Te Con dejo, Luis Miguel. muchísimo gusto, mucho gusto, doctora María Elena, por verte, por saludarte y espero que de verdad los chicos se hayan dado cuenta que las ciencias pueden ser muy profundas, pero nada más estamos en nuestro primer curso de inmunología, ¿verdad? Entonces, pues quedan invitados para hacer alguna maestría, algún posgrado, alguna especialización para que vean y puedan profundizar en este mundo tan interesante. Un beso, Maye. Muchas gracias a ti y a Luis Miguel. A todos saludos, doctora Erika. Un abrazo también. Saludos, doctora Maru. Hola, ¿cómo estás, muñequita? Maru, Qué gusto. mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Pues, cuídate mucho. Igualmente. Que estén muy bien. Gracias, Maru. Gracias a ti, a ustedes todos. Un abrazote grande. Igualmente. Igualmente. Doctora Maru, hasta pronto. Que estés bien, mucho. Luis Miguel. Igualmente, besitos. Bye. Gracias, doctora. Bye, Hasta luego, bye. Hasta luego, gracias.